Buenos días a todos y todas. Estamos en esta entrevista con José Luis Mariscal Orozco. Él es doctor en antropología y coordinador de la maestría, doctorado de gestión cultural de la Universidad de Guadalajara. Además, forma parte de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural. Es sociólogo de formación, antropólogo por deformación y gestor cultural por vocación. Así se autodefine José Luis. José Luis, bienvenido a este diálogo. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación aquí. Encantado de poder conversar. Bueno, José Luis, fuiste parte de un coloquio inaugural que tuvimos de la segunda promoción de la Maestría de Gestión Cultural y Políticas Culturales de la Universidad Andina, en el que hablamos de educación y gestión cultural, ¿no? Para quienes nos leen, y nos lee mucha gente que no entiende qué es la gestión cultural, te voy a hacer la pregunta más difícil que nos suelen hacer a los profesionales de la gestión cultural. ¿Qué es la gestión cultural? ¿Te atreves a definir, a dar una pequeña definición? Problemática es como preguntar qué es cultura. Y, Sí. y, es, y es en serio, porque justo dependiendo de lo que se va entendiendo por cultura, es lo que vamos a entender porque lo que es gestión cultural. Más bien dicho y especificando, lo que vamos a entender por cultura y el para qué de la cultura es lo que se suele entender el para qué de la gestión cultural. He ahí que hay diferentes visiones y entendimiento de lo que es la cultura. Hay quienes visualizan que la cultura es solamente actividades artísticas o elementos de patrimonio cultural. Por lo tanto, entonces la visión de la gestión cultural es aquella persona que organiza actividades o servicios culturales para acercar el arte, el patrimonio, etcétera, ¿no? En cambio, las personas que visualizan más, ¿cómo se llama? La cultura en una visión mucho más amplia, ¿no? Como parte de una, de los elementos de la vida cotidiana, del sentido que le dan, en la forma en cómo vestimos, cómo comemos, cómo socializamos, cómo amamos, cómo nos relacionamos, etcétera. Entonces, ahí es donde la cultura va a jugar un papel fundamental en cómo se organiza la sociedad y cómo se concibe la sociedad. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el gestor cultural es un experto justo en hacer posible en que suceda esa vida cultural, en potencializar esa vida cultural. Y en ese sentido y bajo ese tono, es que nosotros consideramos que la gestión cultural o el gestor cultural es aquella persona que es capaz de identificar necesidades y problemáticas culturales y poder implementar estrategias para su solución, ¿no? ¿A través de qué? De la utilización de diferentes conceptos, métodos, herramientas que le permitan hacer esa transformación de esa sociedad. Gracias, José Luis. Yo quería preguntarte también por esas rutas posibles en la educación de gestión cultural en Latinoamérica, ¿no? Parte del coloquio intentaba reflexionar sobre una necesidad de desaprender, reaprender y también de tejer presentes y futuros a través de la gestión cultural y específicamente de la educación. ¿Cómo ves tú esos retos, esas rutas a los que va la educación de gestión cultural actualmente en América Latina? Uno de los retos fundamentales va en diferentes niveles, ¿no? Uno tiene que ver en que cambiemos el chip de ver la cultura como más que como un gasto o como una inversión, como un derecho. Y eso no solamente es en términos de políticas culturales, sino también del actuar del gestor cultural. Por lo tanto, un gran reto en la formación es justo avanzar hacia allá, tener claro en todas las rutas de formación que lo que estamos hablando es de la cultura como derecho. Y eso va a implicar una forma diferente de visualizar y actuar sobre ello, porque va a implicar, por supuesto, si es un derecho y es un derecho compartido, tendría que fortalecer más que sensibilizar hacia el arte o acercar el patrimonio, es más bien a generar las condiciones para que las personas puedan ejercer su ciudadanía
¿Para qué? Para poder hacer uso de su derecho a la cultura. Por lo tanto, no es la formación del gestor cultural tiene que estar definida con respecto a qué conceptos y métodos deben de estar capacitado, fortalecido para poder llevar a cabo ese ejercicio. Eso va por un lado. Por otro lado, otro de los grandes retos tiene que ver con la cuestión del uso de la tecnología. No solamente en cuestión de ofimática o de videoconferencias, cosas así que, bueno, ya es parte como ahora ya de la vida cotidiana, sino también de elementos que ya están utilizando en otras áreas que tienen que ver más con la generación de sistemas de información y de gestión de conocimiento, ¿no? De la inteligencia colectiva, del Big Data, una serie de información, del manejo de sistemas de información para la toma de decisiones, cosas que actualmente en gestión cultural todavía no vamos muy en pañales, ¿no? Y esas son una de las cosas que se tendrían que considerar. José Luis, quería hacerte otra pregunta. Nos has hablado de esta educación en gestión cultural que entienda la cultura como un derecho. ¿Qué pasa ahora en un contexto de pandemia y que parece que se sigue alargando, ¿no? La vacuna todavía es una promesa incumplida en muchos de los países y parece que va todavía a tardar largo tiempo esto de alguna forma en apaciguarse, ¿no? Toda esta situación difícil. ¿Cómo ves tú que la pandemia transforma esta cancha de juego de la gestión cultural, transforma y la va a transformar también a futuro? Porque como que han salido a la luz todas estas condiciones difíciles que atraviesa el campo cultural y de crisis como la precariedad del trabajo, o también se ha venido abajo el paradigma que ha relacionado durante décadas a la cultura con desarrollo, turismo o espectáculos masivos. Eso está ahora en cuestión. Y escuchaba el otro día un análisis también sobre los cambios en los consumos culturales, ¿no? Que había hecho la UNAM, un estudio desde su área de cultura, me parece, y se veía ahí como, por ejemplo, ya la vuelta al cine, ¿no? Se vuelve como, ya no es una prioridad de los consumidores culturales, ahora tienes Amazon, Disney, Netflix, etcétera, que han ido sustituyendo esos consumos, ¿no? Y otros como los museos o las exposiciones que en cambio sí esperan la vuelta, la gente quiere volver, no se habitúa todavía, decía el estudio, a consumir exposiciones de arte o visitas a espacios patrimoniales de modo virtual. Entonces, ahí van planteándose una serie de cambios en esa cancha de juego que no sé cómo ves tú precisamente esa transformación. Yo creo que hay muchas cosas en diferentes niveles, pero previamente a eso habría que definir que esto es temporal. Es temporal porque esto va a, ¿cómo se llama? A cambiar esta condición. O sea, si uno observa a lo largo de los años, pues en realidad va a ser una cuestión de 3 años, a lo mejor, lo que vaya a durar todo esto. Y una vez que pasa eso, pues va a suceder, ¿cómo se llama? Como algo que pasó en su momento. Pero ¿qué no va a cambiar? Yo creo que lo que sí ha traído la pandemia, yo creo que hay dos elementos importantes. Uno tiene que ver con el aceleramiento del uso de la tecnología, ¿no? Esto es, eh, ha obligado al desarrollo tecnológico y a la apropiación de la tecnología justo para poder, lo que en su momento sabía que iba a suceder en 10 años, ahora ya está sucediendo, ¿no? Justo por la gran necesidad en términos de la educación, de la familia, de, de la cultura, etcétera, que ya se están aplicando la tecnología para justo diversificar y modificar en cierta forma que ya había unas semillas, las formas de producción y consumo cultural, eso sin duda. Y yo creo que lo que viene adelante no va a restar, sino que al contrario se va a hacer más complejo y se va a ampliar todavía más, creo yo, la oferta, porque muchos ya vivieron pues entre encanto y desencanto con la tecnología, ¿no? Hay cosas que sí permite una mayor potencialidad, hay otras en las que no, etcétera, ¿no? Pero la vivencia ya la tienen, el uso ya lo tienen y es probable que más adelante se vaya a pensar en la tecnología como un elemento más, por ejemplo, para la realización de actividades híbridas, ¿no? Ya
va a ser, creo yo, en un futuro muy demandado. Eso por una parte. Por otra parte, creo yo que la pandemia nos ha traído una necesidad de volver a lo esencial, ¿no? A ver qué es lo importante. ¿Cuántas personas hemos pasado por esa cuestión de esa enfermedad del coronavirus, que en su momento pues fue difícil salir de ello y en algunos casos pues sufrir la muerte de seres, ¿no? De seres queridos o conocidos o algunos muy cercanos, algunos no tanto. Y esto, de un modo u otro, también el hecho del haber vivido una larga cuarentena, de estar encerrados, etcétera, también te lleva a ver la importancia de esas cosas que eran tan básicas y que ahora ya no están, como salir a los parques, salir a una exposición, a museos, etcétera, ¿no? Cosas que al cine, que en su momento eran como tan cotidianas y ahora no. Y yo creo que esta cuestión de lo volver a lo esencial también va a jugar un papel importante en el sentido de que por ejemplo, esos estudios que tú comentas, más otros que se han estado realizando, solamente enfocan su visión sobre la forma en cómo se consume y lo que se consume, ¿no? Pero no la significación de ello. Y sobre todo, de los contenidos que hay. Si uno observa, tú puedes efectivamente ingresar a una plataforma como Netflix, Amazon, ahora Disney Plus y todos ellos, y sí hay una gran diversidad, pero qué tantos esos contenidos están cercanos a ti, a tu entorno, a tu cotidianidad? ¿Cuáles de esas series, esas películas van más allá de estos, ¿cómo se llama? El personaje principal no sea un asesino o un policía o un médico o un abogado, ¿no? O sea, fuera de eso no hay más. Hay algunos series, contenidos que son como muy raros, ¿no? Que existen y muchas veces muy desapegados de la realidad y de la identidad local. Y yo creo que en ese sentido el gran reto que vendría, aunado a todo esto, es sí, no solamente habría que fortalecer esta cuestión de las capacidades de acceso, ¿no? Sino también la diversidad de los contenidos que sean más pertinentes para el entorno, para ver mi entorno, ¿cómo se llama? Mi situación, etcétera, donde la cuestión de la identidad vaya a jugar un papel importante. Eso no está ahí presente. Y yo creo que este proceso es probable que a lo mejor desate esto. Y es una gran oportunidad para los creadores, ¿no? Para los creadores locales, donde justo esta parte de la comunidad, de lo comunitario, vaya a tener una cabida justo en ese tipo de producciones de tipo masiva, ¿no? José Luis, una última pregunta. Tú que eres un investigador, que dedicas muchas horas a investigar sobre gestión cultural y tienes algunas publicaciones, ¿cuáles son a tu criterio los avances fundamentales que ha tenido la investigación en gestión cultural en América Latina? Es algo que a mí me preocupa mucho, el producir escrituras y producir narrativas, ¿no es cierto?, desde el hacer cultural. Pero suele pasar que quienes venimos del hacer, ¿no es cierto?, de la gestión, poco tiempo hemos tenido de ponernos a escribir o ponernos a pensar en esas metodologías o teorías que van acompañando, se van produciendo desde el conocimiento mismo del hacer, de la experiencia del propio gestor. Entonces, quería preguntarte para ti cuáles son esos avances centrales que piensas que ha tenido la investigación en gestión cultural en América Latina en los últimos años. A lo mejor para responder esa pregunta es inevitable pensarlo en términos como de proceso, ¿no? O sea, pensando en cómo se ha dado esa etapa no evolutiva, porque no se trata de una visión peyorativa de que es mejor lo que tenemos ahora, sino más bien de hacerlo más complejo, ¿no? Que eso, independientemente si es bueno o malo, no importa si es bueno o malo, pero es más complejo, eso sí. Esto es
¿qué pasaba anteriormente? En una primera etapa veíamos que las primeras documentaciones que se daban con respecto a esto eran como, como pequeñas eh, sistematizaciones de experiencias, ¿no? Esto es, personas que tenían experiencia, no sé, en algún museo, en un trabajo comunitario, se ponían a escribir para poder compartir con otros y hacer como los primeros ejercicios de escritura más o menos formal sobre la práctica de cómo hacer algo, ¿no? Posteriormente, ya después con la entrada de la capacitación de gestores culturales a nivel Latinoamérica, lo que se empezó a observar era, continuaban con la sistematización, ahora ya más con un método, con una estructura, con una organización, ¿no? Pero empezamos a ver mucha escritura y todavía sigue estando presente de buenos deseos, yo lo veo así, ¿no? O sea, como de ideas, de reflexiones que se dan con respecto a la cultura, a las políticas culturales, al arte, al patrimonio, de lo que les gustaría que sucediera, de lo que no les gusta que sucediera, y son más tipo ensayos reflexivos, eh, expositivos, de, de buenos deseos o de reflexiones que hay alrededor y que sirvió en su momento justo para dar perspectiva o reflexión de lo que se venía dando y de lo que se va a dar. Después ya con el desarrollo de algunas licenciaturas, de algunos posgrados, lo que se comenzó a generar ya son propiamente estudios académicos que venían desde otras perspectivas, ¿no? Desde la antropología, de la sociología, desde la estética, de la filosofía, de la administración, de diferentes disciplinas o campos académicos que empezaron a utilizar como objeto de estudio la gestión cultural y explicaban la gestión cultural desde este enfoque disciplinar. Y eso dio mucha luz para poder conocer cómo era el campo de la gestión cultural, cómo estaba construyendo, cuáles eran sus problemáticas, daba luz en términos de datos empíricos y explicaciones de los procesos que se estaban dando en términos políticos, económicos, filosóficos, estéticos, etcétera. Y no desaparecieron nosotros, aún continuaban haciéndose nosotros. Ahora, lo que observamos, justo con la conformación de grupos académicos, ya propiamente de los posgrados, de las licenciaturas, de centros de investigación que hacen gestión cultural y que es la parte en la que creo que estamos ahora, es en el desarrollo de proyectos y de iniciativas de investigación que tratan de pensar la gestión cultural desde la gestión cultural y para la gestión cultural. Esto es no el sociólogo que analiza a los gestores, sino el gestor cultural que define métodos y formas de observación y de análisis propios desde la gestión cultural, enfocado para la gestión cultural. Y esto yo creo que es un gran avance porque lo que estamos haciendo en realidad es la construcción de una mirada propia que se diferencia con otros campos disciplinares, pero también conlleva una reflexión de los límites e intersecciones que tiene con otras disciplinas y poder construir lo que de un modo u otro estamos como explorando sobre la construcción de una epistemología propia. ¿Qué es esto? Esto es para hacer explícitos los supuestos de observación y validez de la realidad vistos desde la gestión cultural, ¿no? Lo cual implica tener claros cuáles son esos enriquecimientos conceptuales y metodológicos de otras disciplinas, pero también observar cuáles son los conceptos y métodos propios de la gestión cultural. Y creo que en eso andamos. No han desaparecido los otros, siguen todavía, se siguen sumando. Y yo creo que es lo que ahora estamos en ese contexto, en la construcción de una epistemología, de diferentes enfoques de gestión cultural, de visibilizar ese tipo de observaciones, de intercambiar, de formalizar, de organizar y sobre todo de reconocer hacia con nosotros. Perfecto, José Luis, muchas gracias. Ha sido una conversación súper importante que va a enriquecer los debates también sobre gestión cultural aquí en Ecuador, en la universidad. Así que esperamos además tenerte pronto por acá, ojalá con el paso de esta pandemia en algún momento nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, José Luis. Tenemos, gracias a ti.